El 19 de septiembre de 1985, a las 7 a.m., ocurrió el terremoto más devastador en la historia de México. Con una magnitud de 8.1 y un epicentro ubicado en la costa de Michoacán, este terremoto generó más de 40.000 víctimas en toda la nación, dejando a muchos sin techo y a otros sin vida. 32 años después, otro terremoto con una magnitud de 7.1 azotaría nuevamente a la nación. Con la enorme coincidencia en fechas, ya que sucedió también un 19 de septiembre, este terremoto dejó 370 muertos y 7.289 heridos. A continuación, les mostraremos el testimonio de 10 personas que estuvieron tanto en los terremotos de 1985 como en el de 2017. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irma Guadalupe Franco Galicia. En 1985 yo vivía en la Ciudad de México en un edificio de 4 pisos. Yo vivía en el cuarto. Y por supuesto que en mi experiencia en septiembre de 1985, cuando el terremoto, es la siguiente. Muy temprano en la mañana, no recuerdo, alrededor de las 7, todavía dormíamos y fuimos despertados, mi esposo y yo, abruptamente por el movimiento telúrico. Fue muy intenso, muy fuerte. Nos levantamos pronto y fuimos a la siguiente habitación a cargar a nuestras hijas, que tenían 9 meses de nacidas, gemelas. Las abrazamos y nos paramos en el dintel de una de las puertas porque sabíamos que era uno de los lugares más seguros. Y bueno, ahí esperamos. A mí me pareció un tiempo eterno porque era tan intenso y que no sabía ni qué hacer, pero no intentamos bajar ni salir a la calle. Esperamos ahí pacientemente y orando, pidiéndole a Dios misericordia. Y bueno, después terminó el evento. Nos quedamos sin luz. Muchas colonias empezaron a quedarse sin los servicios básicos. Y hasta que pudimos tener luz o un radio con pilas, empezamos a escuchar las noticias tan graves, ¿no? De la intensidad del terremoto, de que edificios muy cercanos a la zona donde vivíamos, zona norte de la Ciudad de México, muy cerca del Centro Médico de la Raza, edificios en Tlatelolco que se cayeron completamente, y otros en la colonia Roma, en la colonia Doctores y en muchas otras partes de la Ciudad de México. Era un horario donde ya muchos estudiantes en el CONALEP, por ejemplo, habían iniciado clases, entonces algunas de esas escuelas también se cayeron y supimos de muchos jóvenes que quedaron sepultados entre los escombros. En los días siguientes escuchábamos en la radio cómo llegaba ayuda de diferentes partes del mundo, brigadistas, gente experta en rescatar cuerpos o rescatar gente todavía viva de entre los escombros de los edificios. Sabemos que mucha gente salió viva, muchos otros fueron ya personas fallecidas. No sé las cifras, pero fue tremendo, fue un suceso muy doloroso para la Ciudad de México. La Ciudad de México estuvo de luto. Eso fue el 19 de septiembre, muy temprano. El día 20 fue la réplica ya por la tarde. Yo ya me encontraba en otro lugar con mis hijas, pero también se sintió bastante intenso y bueno, seguimos escuchando las noticias y pues ahora yo le doy gracias a Dios que nos permitió la vida, y la verdad no conocí parientes o gente conocida que hubiese fallecido en uno de esos edificios que cayeron. Doy gracias a Dios que estamos vivos y
Espero este video cumpla su propósito. Para servirles. Hasta luego. Hola, soy Héctor Calderón, vivo en la Ciudad de México y me tocó vivir el sismo del 19 de septiembre aquí en la ciudad. Era un martes y me acuerdo que yo los martes salía de la escuela temprano, como a las 12 más o menos, y regresaba a mi casa a comer para después volverme a ir a una última clase que era a las 2. Entonces los martes y los jueves esa era mi rutina de regresar a mi casa a prepararme algo de comer y yo estaba en la cocina con mis roomies, varios de mis roomies, y fue muy extraño porque, o sea, yo hasta ese momento no había tenido como la oportunidad, por así decirlo, de sentir un terremoto en carne propia, un sismo. Entonces yo no sabía bien qué estaba pasando al principio. Entonces como que te mareas y pues estás cocinando y como que no alcanzas las cosas y dices como, ¿qué onda? Y hasta que uno de los roomies dijo como, no, pues está temblando, todos háganse de la casa corriendo. Y fue muy rápido, o sea, no es un edificio de departamentos, es una casa. Entonces estábamos en la cocina, en la planta baja, y en lo que nos tardamos de salir de la cocina a la calle, ya había como acrecentado mucho el sismo y ya había sido muy violento, y antes de salir de la casa ya nos había empujado por todas partes y todo se estaba cayendo y pues duró bastante. Salimos a la calle y parecía que no se acababa. Ya finalmente cuando vimos que se detuvo fue cuando empezamos a preguntarnos si estaban con nosotros todos los roomies. Rápidamente fuimos a auxiliar a un jardín de niños que está enfrente donde vivimos, porque pues tienen que evacuar y es muy difícil sacar a todos los niños porque por lo menos la mitad ni siquiera camina. Entonces teníamos que sacarlos en brazos y pues es un momento en donde ni siquiera tienes como tiempo de pensar qué pasó, nada, o sea, solamente te quedas con el shock. Y yo creo que un rato después, cuando regresamos a la casa y encendimos la televisión para ver las noticias de qué había pasado, fue cuando nos enteramos de la gravedad del sismo, porque en donde yo vivo, en el sur, cerca del Pedregal, pues por el tipo de suelo no es tan grave como los efectos negativos que tienen las estructuras. Sí se sintió muy feo, pero no se cayó ningún edificio cerca de donde yo vivo. Entonces dijimos como, pues es un terremoto más como cualquiera de los que pasan en la ciudad, ¿no? Porque pues es muy común que suene la alerta sísmica y que tengas que evacuar tu edificio, pero no necesariamente que todos llegan a la gravedad del 19 de septiembre, por ejemplo. Entonces, pues ese mismo día nos organizamos yo y varios amigos y mis roomies para ir a ver y ayudar en lo que pudiéramos, y estuvimos levantando escombros en un edificio que era el que teníamos más cerca, pero tuvimos que caminar mucho para llegar a él porque pues no había transporte público, claro. Y los siguientes días nos enfocamos como mejor en poner toda nuestra energía en ayuda indirecta, que era donde sentíamos que nosotros servíamos más, puesto que no estábamos cerca del área de desastre y porque pues muchas veces no teníamos el equipo necesario con el que te permitían entrar a donde están los edificios caídos. Entonces íbamos a escuelas o íbamos a cocinas, comedores, pues sí, comedores del estado, y preparábamos alimentos o comprábamos medicinas o nos encargábamos de nosotros transportar víveres a algunos de los centros de acopio. Y pues fueron esas como aproximadamente 2 semanas en las que estuvimos haciendo actividades como esa. Hola, mi nombre es Sol. Cuando yo tenía 16 años de edad, viví el terremoto del 85 en la Ciudad de México. Estaba yo estudiando allá y fue algo muy impresionante. Fue hace 33 años. En la zona donde yo vivía, que era la zona sur, no pasó a mayores, pero sí, por ejemplo, una hermana mía trabajaba en el CONALEP, que estaba en el centro histórico, no recuerdo exactamente dónde quedaba,
y por alguna razón mi hermana se quedó dormida ese día. Yo creo que Dios, cuando te dice no te toca, no te toca, se quedó dormida, no fue a dar su clase. Todo su salón, todo su grupo, que le tocaba clases a las 7 de la mañana, quedaron ahí enterrados, se derrumbó todo el CONALEP. Otra hermana mía era jefa del registro civil de la Ciudad de México, de Azcapotzalco delegación, y también le tocó en la casa, pues ya no fue a trabajar. Yo estaba dormida, se me hizo tarde también. La lámpara de mi recámara golpeteaba para un lado y otro hacia el techo. Y yo me levanto, me subo arriba de la cama y empiezo a detener la lámpara. Empieza a hacer algo cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces escucho, mi mamá tenía un candil en la pared de la escalera y escucho cuando ese candil truena, o sea, truena de una manera impresionante. Pues cuando yo digo que truena, salgo disparada. Yo siempre bajaba la escalera deslizándome por el barandal. Obviamente yo andaba descalza, ni siquiera me dio tiempo de ponerme zapatos. Me deslizo por los barandales de la escalera, me bajo y mis hermanas estaban abajo aterradas en la cocina, no se podían ni mover. La camioneta, tenía mi mamá una Guayín y la camioneta golpeaba contra la cochera y golpeaba contra la pared de la cocina. Y yo le decía, Edu, ¿por qué no le pusiste freno de mano a la camioneta? Salgo yo corriendo a ponerle el freno de mano a la camioneta. No, bueno, la camioneta tenía el freno de mano puesto, pero por supuesto que la magnitud del sismo era tan fuerte que la camioneta golpeaba muy fuerte con la cochera. Entonces, los vecinos nos tocan la puerta, pues todo el mundo empezamos a salir al centro de la calle y veíamos cómo todo se movía tan fuerte. Y ya para el temblor, todo, se va la luz, se va el teléfono, nos quedamos totalmente incomunicadas. Después estuvo réplicas, todo el día hubo réplicas. Empiezan las noticias, vecinos tenían radios de esos de esos radios chiquitos que eran con pilas, y en los radios de los automóviles era como nosotros nos empezábamos a informar qué era lo que estaba sucediendo. Mi mamá y mi papá vivían en San Luis de la Paz. Mi mamá, cuando alcanza a escuchar la noticia que estaba temblando, cuando en eso se corta la televisión, mi mamá dice, ¿qué sucedió? Empieza a querer hablar a nosotras, nunca pudo comunicarse. Se deja ir a la Ciudad de México, llega en la noche y dice mi mamá que fue una cosa verdaderamente triste, porque media Ciudad de México estaba a oscuras, media Ciudad de México estaba en tinieblas. Eran cortinas de humo, no se veía nada, y mi mamá empezó a llorar y le dijo al taxista, platíqueme, dígame de qué magnitud está todo esto. Empezó a ver muchos derrumbes, y ser mis hijas, o sea, ella creía que, bueno, que nos había pasado algo ya muy grave, porque todo por donde ella iba era todo derrumbado. Logra llegar a la casa y pues no digo, afortunadamente donde vivíamos no pasó nada, pero sí, no, la Ciudad de México era cortinas de polvo. Hasta donde yo vivía se veía toda el polvaderón, no alcanzabas a ver, o sea, más allá de tus ojos no se veía. Te subías a la azotea y era humo, así de humo de polvo, de mucho polvo que no se apreciaba nada. Nosotros al siguiente día, toda esa tarde-noche tembló. Al siguiente día empezamos a hacer brigadas, se empieza a pedir auxilio, a todo el mundo en la ciudad pedía auxilio, pedía ayuda, se necesitaban manos para empezar a mover escombros. Entonces a los jóvenes no nos permitían, a los jóvenes como yo, tenía 16 años, no nos permitían tanto estar tan cerca, ni quitar piedras, ni mucho menos. Entonces nos piden ayuda recolectando víveres. Entonces empezamos a ir a todas las colonias en los autos, yo traía un jeep, y empezamos a pedir lo que la gente nos pudiera dar, que nos pudiera servir. Entonces empezamos a pedir cobertores, empezamos a pedir comida, todo lo que era comida enlatada, aguas embotelladas, papel, lo que ustedes ya saben que siempre se pide en un sismo de esa magnitud. Empezamos a recolectar todo y nos íbamos por Calzada de Tlalpan, y llegábamos a un punto en donde solamente en ese lugar nos podíamos entregar las cosas, y ya no nos permitían más el acceso, porque en Tlalpan había edificios derrumbados y todo el centro, por muchos lados, el hotel ese de la Alameda, por todos lados había derrumbes.
derrumbes, había muchos derrumbes y no te dejaban acercarte más de lo debido. Una, porque estropeabas, ¿no? O sea, entre más autos entraban, pues era peor. Y dos, porque pues por el medio de un contagio. Yo sí perdí muchas personas que conocía, que quedaron ahí enterradas y pues, ¿qué les puedo decir? O sea, sí fue algo muy, muy triste, fue algo demasiado triste ver tantos cadáveres, ver la ciudad que pasaban 2 semanas y la ciudad seguía a oscuras, que todos los vecinos se fueron quedando sin agua. Gracias a Dios en la casa de mis papás, pues era una casa grande, teníamos un aljibe en todo el jardín de atrás, la gente iba con las cubetas y les compartíamos agua y hasta que nosotras mismas nos quedamos sin agua, pero no había otra manera, o sea, el apoyo era de todo el mundo apoyaba a todo el mundo y fue muy triste porque pues sí, 2-3 semanas sin luz, sin agua, sin teléfono, incomunicados, no existían los celulares, por supuesto que eso no existía y la ciudad pues tardó mucho tiempo para que se levantaran esas cortinas de polvo porque no tan fácilmente pues se limpió, tardaron años en limpiar la Ciudad de México. Después de ambos terremotos, las pérdidas materiales se calcularon en alrededor de $4,000 millones en infraestructura, vivienda y servicios públicos. 30,000 estructuras fueron destruidas en su totalidad y 68,000 resultaron dañadas parcialmente. 6 meses después del terremoto de 1985, más de 152,000 edificios en toda la ciudad fueron demolidos. Alrededor de 1 millón de personas se quedaron sin luz y a los 3 días del suceso solo se había restablecido el 38% del servicio. El sistema de transporte colectivo Metro quedó afectado en 32 diferentes estaciones. El servicio de autobuses de la antigua Ruta 100 operó gratuitamente en el tiempo de recuperación de la ciudad, al igual que el servicio de telefonía pública de la entonces empresa estatal Telmex. El estadio de béisbol del Seguro Social se usó para acomodar y reconocer cadáveres. Aún así, más de 4,000 personas fueron rescatadas con vida de los escombros y hubo gente que fue rescatada hasta 10 días después de ocurrido el primer sismo. Hola, mi nombre es Belén Rodríguez y estuve presente en el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Aproximadamente fue como a las 11:30 de la mañana. Estaba yo en mi trabajo cerca de Polanco en una oficina y estaba debajo de mi escritorio acostada en el suelo. Me di cuenta que el suelo se movía y tronaba, entonces salí de mi oficina hacia la calle y ya estando ahí fue donde me di cuenta de que estaba temblando muy fuerte. Había mucha gente ya afuera y unos segundos después empezó a sonar la alarma sísmica y me parece que duró demasiado el asunto. Yo estaba pues en el trabajo, estaba sola con algunos vecinos de la plaza y pues por mi mente pasaba cómo iban a estar mis hijos y si su escuela estaba bien. Estaba preocupada porque era muy fuerte el temblor. Pues mi primer terremoto sí, pero ya antes había sentido varios temblores fuertes, como dos o tres. Mi primer terremoto sí, pero ya antes había sentido varios temblores fuertes, como dos o tres. Y justo esa semana en la noche estuvo temblando, entonces, pero fuertes, creo que tres temblores y el terremoto. Pues al final del terremoto estuvo complicado porque la gente no sabía qué hacer.
y la calle estaba muy llena, todos estaban fuera de su oficina, todos se fueron a su casa. Primero, tu nombre completo, por favor. Guillermina del Rocío Franco Galicia. Muy bien. ¿Y estuviste presente en el terremoto del 85? Sí, ¿Recuerdas cuántos años tenías en ese momento? tenía 23 años. Bueno, estaba a un mes de cumplir 23 años. ¿Y qué edad tienes ahorita? 56. ¿Recuerdas la hora aproximada del suceso? Sí, debieron haber sido como 7:15, creo que 7:12 de la mañana. Yo no estaba en la Ciudad de México, que fue donde hubo más desastre. Estaba yo en ese momento en Acapulco, Guerrero. Debe haber estado en un 10º piso de un hotel. Bueno, considerando que yo tenía 23 años y que había ido a bailar la noche anterior, pues yo estaba dormida, con todas las cortinas así súper cerradas. Yo creí que era de noche. Nos despertó el movimiento tan fuerte, sí nos sacudió, porque pues estábamos muy cerca del epicentro, que fue en las costas de Guerrero. Y si bien allá no hubo tanto desastre, porque supongo que el suelo, el tipo de suelo es diferente, pero se sintió muy horrible, muy, muy feo. Se veía cómo se caían todas las botellas, no sé, de loción, de perfume, de fijador de cabello, del tocador, de las cosas que teníamos en el baño. Yo estaba con una amiga, éramos solteras, acostumbrábamos a vacacionar siempre en septiembre o en octubre a la playa. Estábamos las dos solas, no nos dimos cuenta de la hora, pensamos que era como la madrugada. Mi amiga se puso un poquito histérica, traté de tranquilizarla. Bueno, pues como buenas creyentes rezamos un rato, después nos volvimos a dormir. Para cuando nos levantamos, nos bañamos, nos arreglamos, bajamos a desayunar, ya se nos había olvidado que había habido un temblor. Nosotros sentimos, ay, tembló, y eso fue todo en ese momento. Entonces al bajar al lobby del hotel, vimos que casi no había gente. No había gente en el comedor. Volteamos al lobby y había todas las personas que estaban viendo un televisor. Nos cayó mucho de extraño y nosotras, todas imprudentes, todas fuimos a la alberca a desayunar el buffet. A la orilla de la alberca desayunamos y seguía aquello muy solo. Salimos a la playa y seguía más solo. Entonces ya empezamos a preguntar y nos dijeron, es que hubo un terremoto en la Ciudad de México. Pues nuestra sorpresa fue inmensa, nos asustamos, tratamos de llamar, por supuesto que no había líneas, ya nos acercamos, compramos, no, eso fue el día siguiente que compramos un periódico. En ese momento ya empezamos a ver las noticias. Era muy, muy feo, muy imponente, impactante, porque se veía que estaba toda la ciudad devastada y uno desde fuera, sin el país, pero desde fuera de la Ciudad de México, lo único que te venía a la mente era, bueno, ¿y qué pasó? ¿Se murieron todos? ¿Y que solo están vivos el reportero, el camarógrafo? Porque no pasaban gente, solo veías un incendio aquí, cómo se seguía destruyendo o desmoronando un edificio, sirenas y sirenas, listas y listas de personas desaparecidas, listas de personas fallecidas, que la torre de telecomunicaciones se había caído, en fin, fue muy, muy impactante. Entonces no pudimos regresar, no pudimos adelantar el vuelo, no había boletos de autobús, no había manera de comunicarnos, y entonces mi preocupación era que si mi mamá estaba bien, ella iba a estar preocupada por mí cuando ella tenía entendido, yo supongo que el epicentro había sido en las costas de Guerrero. Pero ahí, bueno, igual y la noticia le llegó de que no había sido tan devastador en esa zona, entonces pues no podíamos comunicarnos, ni yo con ellos, toda mi familia, ni mi familia conmigo, ni mi amiga, y fue muy, pues ya todo el día fue así, medio triste, estábamos muy apagadas, ya no podíamos divertirnos, ya era pura zozobra, preocupación, tratar de conseguir un periódico, tratar de enterarnos de lo más que se podía. Por supuesto no había internet, no había celulares y pues era muy, muy fuerte, ¿no? Queríamos saber cómo estaba la familia de mi amiga, cómo estaba la mía. La otra parte que nos agobiaba era que si ellos querían saber cómo estábamos nosotros y queríamos encontrar una manera de
de que ellos supieran que estábamos bien. Entonces habíamos conocido unas personas que traían un submarino y traían un radio de onda corta, pero no pudimos hacer contacto con nada, ni con nadie, o sea, de nuestra familia, ¿no? Hacia el centro del país, porque estábamos en esa costa. Y así transcurrió todo el día. Pues en la noche cenamos, nos fuimos a dormir, y al día siguiente, que transcurrió igual, desayuno, comida, estábamos comiendo ya muy tarde, como a las, no sé, a ver si entre 7 y 8 de la noche o de la tarde, noche, cuando vuelve a temblar. Ahí estábamos en la planta baja del hotel, y lo que hicimos fue salir corriendo. Así, yo creo que tenemos un instinto, ¿no?, de supervivencia. Aunque si bien no habíamos estado en el sismo acá en la Ciudad de México, lo percibimos y lo sentimos, o el terremoto en la playa, y entonces salimos corriendo y todo el mundo corría, lloraba, pues había gente que se hincaba y se ponía a rezar. Yo creo que era gente que había perdido familiares, o lo sintió tan fuerte como nosotras, y eso es lo que más recuerdo. Yo trabajaba para una oficina donde entrábamos a las 7:30 de la mañana, y entonces la mayoría de mis amigos ese sismo los sorprendió en la calle. Entonces casi nadie estaba en sus casas de mis amistades, ¿no?, de la empresa para la cual trabajaba yo en ese entonces. Pues es lo más que recuerdo en este momento. No sé si quieras saber algo más. Tú eres de la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México, sí, en 1962. Mis padres también fueron nacidos allí. Entonces yo a esa edad vivía con mis padres. Ya se habían casado todos mis hermanos. Y pues no sabía si estaban bien, si había sufrido daños el lugar en donde estaban viviendo. Estaban ya todos separados, mis papás en un lugar, con mi abuelita, mi hermano mayor en otro lugar, mi hermana en otro lugar, mi otro hermano en otro lugar. Era muy triste, era una sensación, una impotencia, esa zozobra de no saber. Y con la angustia ahora pues uno sabe lo que sienten los padres. Entonces yo decía, ¿cómo haré para que mi mamá sepa que yo estoy bien? Era muy difícil, muy desesperante. Fueron las peores vacaciones de mi vida. Y no me pasó nada, pero era una angustia. Y sí, a ratos me sentía mal de no haber, no sé, yo no podía hacer nada, pero cuando nos sorprendió el terremoto en la habitación aquella mañana, pues no hicimos nada. Ya después de que nos tranquilizamos, volvimos a dormirnos y nos levantamos muy conchudamente sin saber la magnitud, ¿no?, del desastre. Hasta poco a poco fuimos cayendo en la cuenta al ver que todo era distinto. O sea, no había gente en la playa, no había gente en la alberca. Se respiraba como un ambiente así como si hubiera habido una guerra. Me la imagino porque nunca he vivido una guerra, pero era así, muy desolado todo. En un puerto donde la algarabía y la fiesta y pues a eso íbamos nosotros, ¿no?, a pasarla bien, a divertirnos, a descansar, nuestras merecidas vacaciones de cada año. ¿Y cuándo vuelves a la Ciudad de México? ¿Hasta cuándo puedes volver? Yo regresé hasta el domingo, como al mediodía. Ya no pudimos adelantar los vuelos para nada. Y bueno, mi mayor sorpresa fue que el aeropuerto estaba bien. No había sufrido daños aparentes, ¿verdad?, para un ciudadano ordinario, no sé, para los ingenieros que habían hecho inspecciones profundas. Y ya, pues alguien me hizo favor de recogerme, llegué a mi casa y bueno, pues abrazar a mis papás, a mis hermanos, y la casa no había sufrido daños. Era una casa de una sola planta, muy grande, algo vieja, sí. Yo creo que fue construida en 1900. Mi abuelita se casó en 1934. Yo creo que la construyeron como en 1940. Estaba bien, estaba entera la casa. Y pues sí, lo que ya empecé a hacer al día siguiente de que llegué, bueno, ese mismo día, no sé si fue sábado o domingo, ya no me acuerdo, fue hace tantos años, fue hace más de 30 años. Lo que sí hace 34. Lo que sí yo estuve haciendo, apoyando a un amigo que era brigadista,
y se unió a un grupo de rescatistas. Colectaba víveres, supongo que para la gente que estaba en los albergues, que habían perdido sus casas, pero también, más que víveres, así como comida rápida, pero casera, así como tortas, sándwiches, ensaladas, así que porque estábamos apoyando a todos los brigadistas que a veces no trabajaban una jornada de 8 horas, estaban ahí hasta que ya no podían más, ya estaban muy cansados, se tomaban un breve descanso y en ese momento comían, y en eso estuve yo apoyando. Mi mamá no me dejó ir a apoyar, a hacer nada más yo hacíamos tortas, le pedía a los vecinos, a los familiares cercanos, pasaba a mi amigo, se las entregaba y se llevaba así, no sé, 100 tortas, ¿no? Y al día siguiente igual, y así fueron varios días, porque eso fue mi único granito de arena. Sí, no sé si te gustaría saber algo más o preguntarme, porque no sé si se me pasan las cosas. Pues no, creo que es todo. Muchas gracias. Sí, para servirte, mi amor. Primero tu nombre completo, por favor. Mi nombre es Héctor Calderón Luna. Soy nativo de la Ciudad de México y tengo en este momento 59 años. Yo viví parte del terremoto porque yo trabajaba para el ISSSTE en San Miguel de Allende. Yo me vine a vivir en 1985, en abril. Puse un consultorio dental y empecé a trabajar. Y empecé a trabajar para darle servicio a los empleados del ISSSTE. Y entonces a mí me pagaban en Celaya. Yo tenía que ir a Celaya, yo tenía que viajar a Celaya para que me pagaran. Ese día yo me tuve que parar a las 6 de la mañana para irme a Celaya. Llegué a Celaya a cobrar y cuando salí de las oficinas del ISSSTE en Celaya, había un aparador de una mueblería donde había mucha gente, o sea, se juntó muchísima gente y yo decía, pues ¿qué estará pasando? ¿Un partido de fútbol o alguna cosa así? Porque yo no me imaginaba qué estaba sucediendo. Entonces me acerqué y empecé a ver la transmisión por televisión de que se había suscitado un terremoto en México, en la Ciudad de México. Entonces pasaron escenas como si una guerra hubiese estado en ese momento. Se veían todos edificios caídos, la gente llorando. Era muy terrible en las pocas escenas que podía pasar la televisión porque no teníamos comunicación. Yo traté de hablar por un teléfono público a mi casa, pero no había líneas de comunicación. Entonces, en ese momento me fui a la terminal de Celaya y me fui a México. Yo llegué a la Ciudad de México temprano, salí del metro La Raza, bueno, me subí en el metro de la terminal del norte, me bajé en La Raza y ya después para ir hacia mi casa, hacia el sur, ya no había transporte, entonces tuve que pedir aventón y acercarme más a mi rumbo, donde vivía mi familia, y cuando llegué me di cuenta que no había pasado nada ahí en mi casa, en esa colonia, que todo estaba bien, mis papás y mis hermanos, todos estaban bien. Y en ese momento yo me fui al centro de la Ciudad de México, ¿sí? Yo conocía a muchos amigos, fui a ver una amiga allá, y cuando llegué a su casa, estuvimos platicando pues lo que había sucedido, porque ahí en esa zona, cerca de Tepito, pues se había sentido terrible, ¿no? Entonces estábamos platicando, ya era pues por ahí de las, no recuerdo, 4 o 5 de la tarde, cuando empezó
la réplica del temblor. Entonces esa me agarró ahí y se sentía horrible. Todos los cables empezaron a moverse, chocaban unos con otros. La gente se hincaba porque obviamente ya habían pasado el primer terremoto. Entonces la gente estaba apanicada, lloraba, se hincaba, rezaba. Y pues yo estaba espantado porque había yo tenido experiencias de temblores en México cuando era niño, pero no de esa magnitud, ¿no? Esto era terrible, se hacía muy raro todo, se movía muy diferente a lo que yo había sentido de niño. Y cuando salimos de la casa de esta chica, yo ayudé a su papá a salir de ahí porque era un señor ya de edad avanzada, lo ayudé a salir y cuando estábamos abajo, en una vecindad que estaba enfrente, se cayó la barda hacia la calle y se veía pues la cama, el ropero, todo lo que tenían ahí. Entonces, impresionante, y pues, todo lleno de polvo, la zona de donde estaba yo cerca. Y pues bueno, fue una cosa espantosa estar ahí en el segundo, en la réplica del terremoto de 1985. Después en la noche me fui a mi casa y el otro día empecé con mis amigos, que pues yo tenía muchos amigos en México, a hacer una brigada, a hacer brigadas para pues ir a apoyar a la gente, porque mis amigos vivían en Narvarte, que está muy cerca del centro médico, donde se había caído el centro médico. Enfrente del centro médico se habían caído unos edificios que se llamaban multifamiliares Estadio, enfrente del siglo XXI, que ahora se llama así, y nosotros teníamos amigos en esa unidad. Entonces fuimos para allá, pues nos llevamos de nuestras casas palas, pico, lo que pudiera servir para poder ayudar a la gente. Y pues ya nos fuimos en la mañana, estábamos pues quitando piedras, ahí pasaban las piedras, todos nos formábamos, iban saliendo, y los más expertos pues estaban más adentro, ¿no? Y nosotros pues afuera recibiendo las piedras para sacarlas de ahí y ayudar en todo eso. Cuando de repente se oye una algarabía, o sea, la gente enfrente, cruzando la avenida Cuauhtémoc, en el hospital del centro médico, del Seguro Social, acababan de sacar a unos bebés de pediatría de ahí, del edificio que se cayó. Sacaron como a 6 niños, a 6 bebés, y eso fue impresionante. La gente lloraba, pues mucha se alegraba. Eran situaciones así encontradas. Ahora que lo recuerdo, un poco difícil, ¿no? Porque pues lo vives y no lo crees. Es complicado. Y pues así fueron varios días. Yo no regresé a San Miguel a trabajar, pero varios días ayudamos. La gente las señoras llevaban tortas, o los que no podían hacer muchas cosas, pues ayudaban con otras cosas, ¿no? Llevaban agua, llevaban todo para ayudar a todo el mundo. Y también recuerdo que ahí cerca de esa zona estaba el parque de béisbol del Seguro Social. Y ese parque sirvió para que llevaran a todos los que habían muerto en toda esa zona, ahí los llevaban. Entonces, estaban acomodados en fila, así en filas muy largas, todos los cadáveres, ¿no? Y era impresionante porque eran bolsas,
bolsas y bolsas y bolsas y pues eso nunca lo habías presenciado, pues no, más que a lo mejor en la televisión alguna escena de una guerra o algo así, pero así se veía todo eso. Fue muy deprimente. Pues tratamos de que, pues como éramos jóvenes, de ser fuertes, pero no se podía. Se salían las lágrimas, había muchas cosas así muy difíciles para nosotros, pero bueno, era tratar de ayudar. Y aparte yo tenía un hermano que trabajaba en Televisa en ese tiempo. Y yo llegué a la casa en la noche y me dijo mi mamá que pues no había llegado porque él salió en la mañana del terremoto, él entraba a las 7 de la mañana y no regresó en todo el día, en toda la noche. Entonces pasaron la escena de que Televisa se había caído y pues todos pensamos que se había muerto ahí. Mi mamá lloraba, y yo decía, no, pues vamos a esperar, no sabemos. Entonces yo fui a buscarlo y regresé, pero pues nada, hasta que él ya regresó un día después y nos comentó que a los trabajadores que iban a llegar, por alguna razón el tráfico no lo dejó llegar y eso le salvó la vida. Entonces ya cuando llegó, que se bajó del transporte y corrió para llegar a su trabajo, nada más a las personas que llevaban pues el traje o las chamarras de esa compañía, pues los dejaban entrar y los dejaban entrar a ayudar y entonces ahí los tuvieron todo el día ayudando a los que habían quedado ahí atrapados, ¿no? Y a los que pues estaban muertos, pues también a sacarlos y acomodarlos. Y ya llegó y se puso a llorar toda la tarde. Él era mi hermano un año mayor que yo, solamente. Y fue muy espantoso. Y bueno, con las escenas de este último terremoto, pues te viene a la mente todo esto que sucedió y que bueno, pudiste ayudar en ese tiempo, ¿no? Desafortunadamente, pues ya estoy más viejo, ya no pude, pues, hablé a México, ahora sí hay más comunicación, todo ya, pues, mi familia estaba bien, todos, afortunadamente toda la familia de mis amigos y la de nosotros, pues no sufrieron ningún problema, excepto que, pues algunos amigos de estos multifamiliares que te platico, pues ahí se quedaron. Y pues, ni modo, así sucedió. Y pues son cosas, creo que recuerdo eso, hay muchas cosas más, pero pues no, en este momento no se me vienen a la mente. Vale, gracias. Estos números, a comparación con los del sismo del 2017, se ven reducidos en gran tamaño, pero siguen siendo números impactantes. Se registraron más de 331 personas fallecidas. Más de 5.000 personas quedaron en albergues temporales, pues sus 32.783 viviendas fueron dañadas severamente por el terremoto. También cabe mencionar que más de 10.240 escuelas fueron dañadas. Esto quiere decir que más o menos el 44.8% de todas las instituciones escolares mexicanas fueron cerradas. Finalmente, la sociedad fue impactada con más de 90 instituciones médicas cerradas. Lo que viví. En el 85 yo tenía 16 años y estaba en la prepa. Entonces ese fue un día normal para mí, como cualquier otro, pues me trasladé a la universidad. Yo lo que recuerdo, exactamente el momento que recuerdo es cuando empezó a temblar. Pero yo estaba en las canchas de básquetbol de la escuela. La escuela es bastante grande, el patio era muy grande. Entonces, antes de empezar las clases, pues nos reuníamos a veces afuera en el patio a jugar o a platicar, ¿no? Entonces, yo exactamente lo que recuerdo es que estaba jugando básquetbol, estaba mirando hacia el suelo, cuando de repente empecé a escuchar las cortinas, teníamos persianas en la escuela. Yo estaba enfrente de un edificio de 3 pisos,
bastante largo y empecé a escuchar el ruido de las persianas que pegaban contra los vidrios. Ajá. Eso fue lo primero que me acuerdo. Y cuando levanté la vista, empecé a ver cómo los muchachos, todos los que estaban adentro de los salones, empezaron a salir corriendo, pero como hormigas, ¿no? Sí. Es un recuerdo que tengo muy, muy claro. Pero no me espanté, yo no sentí, o sea, sí sentí que fue un poco fuerte, pero no le di mayor importancia. Uh-huh. De hecho, después del temblor, reanudamos las clases y todo el día continuó con normalidad. No le dimos mayor importancia. Okay. El caso es de que a la 1 de la tarde aproximadamente empezaron a llegar papás por alumnos. Entonces, pues hasta nos empezábamos a burlar, ¿no? Entre algunos de los compañeros, pues decíamos, ay, si ya llegaron por el niñito, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros ya estábamos en la prepa, nos sentíamos muy grandes, ¿no? El caso es que de repente veo que mi papá también estaba en la puerta. Y entonces ahí fue donde yo empecé a pensar que algo no estaba muy bien, ¿no? Sí. Entonces me empezó a decir mi papá, yo no tenía, digo, ningún temor, ninguna preocupación, ni nada. Y entonces mi papá me empezó a decir que tuvo que ir por mí porque no había forma de llegar a mi casa, o sea, no había transporte. Entonces mi papá lo primero que pensó fue en ir a recogerme a la escuela. Entonces empezamos el regreso a la casa y pues sí había un poquito de tráfico, pero hasta que empezamos, había muchas desviaciones hacia donde nosotros nos dirigíamos. Pues tuvimos que pasar prácticamente a una cuadra de la zona más afectada, de las zonas más afectadas, ahí en Tlatelolco y en Reforma. Uh-huh. Y ahí empecé a ver la magnitud del temblor. Empezamos a ver muchos edificios derrumbados, mucho movimiento, muchas ambulancias. Bueno, aún así pudimos llegar bien a donde yo vivía y pues así que empezamos a ver pues las noticias, lo normal. Pero el día siguiente, parece que esto fue un jueves, entonces el día siguiente nos reunimos varios amigos y decidimos ir a la Cruz Roja a ver qué se podía hacer. Ajá. Nosotros éramos de un grupo de la iglesia, estábamos cerca de la Cruz Roja de Polanco. Entonces empezaron a comentar que estaban solicitando ayuda de gente, ¿no? Entonces nos fuimos muy temprano, 3 o 4 amigos, y estábamos ahí en la Cruz Roja en la mañana. Empezamos a ver una cantidad tremenda de ayuda, de víveres, de cosas que estaban acopiando así, o sea, era un centro de acopio, digamos, de cosas para pues, la gente damnificada, ¿no? Uh-huh. Entonces estuvimos como 1 hora ahí parados, realmente creo que hubo mucha desorganización desde mi punto de vista. La gente tiene mucha voluntad de ayudar en todas estas situaciones, pero desgraciadamente todavía estamos un poquito desorganizados, sobre todo en ese temblor que fue después del 57, creo que fue uno muy fuerte, creo que fue el más fuerte después de ese. Uh-huh. Entonces, un dentista, me acuerdo muy bien, un médico que era dentista, me dijo que necesitaba ayuda para llevar comida a gente en Tlatelolco. Entonces éramos dos compañeros amigos, nosotros nos fuimos con él y cargamos una caja o 2 cajas de tortas y ya nos fuimos hacia allá. Yo desconozco quién le había dado la instrucción y cómo estaban organizados ellos, pero pues nosotros éramos manos para ayudar, ¿no? Uh-huh. Nos fuimos a Tlatelolco. Recuerdo que todavía era un poquito pues emocionante porque pues éramos muy jóvenes y pues nosotros lo que queríamos era ayudar, ¿no? Pero pues llegamos y pues para mi sorpresa pues estaba muy desorganizado todo, ¿no? La gente toda la gente de la cuadra donde entramos tenía sus pertenencias en la calle porque tenían miedo que se cayeran sus casas y pues la gente empezó a sacar sus muebles. Uh-huh. Entonces para mí eso también fue parte de la psicosis y de la no saber qué hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros llegamos y empezamos a ofrecerle la comida, pero también de lo que me di cuenta es que había gente ahí que no tenía necesidad, o sea, realmente no eran, como que no se veían que fuera gente
con hambre, o ¿sí me explico? O sea, no sé si nuestra ayuda fue útil o no, pero pues nosotros nos encargamos de repartir la comida y nos regresamos a la Cruz Roja. Pero ya estando en este temblor, el reciente, creo que a lo largo de los años sí ha habido un esfuerzo por concientizar a la gente y por educarla para tratar de reaccionar ante estos temblores. Pero yo lo que sí también he notado es que en la mayoría de los simulacros que se venían haciendo, pues la gente no lo tomaba muy en serio, ¿no? Era como un pretexto para irte a comer o a tomar un café, o gente cuando tenía mucho trabajo pues se molestaba, ¿no? por los simulacros, pero sí se llevaban a cabo. Generalmente lo importante era evacuar los edificios de manera lo más rápida posible, ¿no? Pero bueno, todo esto te lo comento porque en este temblor del 19 del 17, pues parece ser que empezaron a cambiar un poquito la forma de reaccionar ante estos temblores, ¿no? Como te platicaba Tía. Bueno, primero te voy platicando lo que me sucedió. Yo estaba aquí en la casa esperando a tu tía para la hora de la comida. Ya faltaba muy poco, 45 minutos más o menos para que llegara a comer tu tía. Yo estaba aquí en la casa y de repente empecé a sentir el movimiento, pero muy fuerte, fue muy rápido, la onda llegó muy fuerte. Entonces aquí en la recámara, la televisión, el espejo principalmente, se empezaron a venir abajo. Entonces mi primer reacción fue sostenerlos, ¿no? Para evitar que se rompieran, porque lo que yo pensaba en ese momento es que si iba a ser un tiradero de cristales, iba a ser un problema. Entonces no fue mi reacción de salirme o salvar mi vida, ¿no? Sino fue más bien evitar que se dañaran los muebles. Lo que sí noté es que yo no me podía mover, me levanté y me costaba mucho trabajo caminar o mantenerme de pie. Era muy muy fuerte el movimiento. Entonces lo que hice fue logré levantar hay una cajonera donde está la televisión, la levanté y el espejo lo pude también recargar en la pared. Ya una vez que hice eso, cosa que me habrá llevado yo creo que unos 20 o 30 segundos, pues mi primer pensamiento fue mi perrito, ¿no? Entonces salí y Cooper estaba sentado en la sala como que no entendía qué era lo que pasaba y pues lo agarré y ya nos salimos, ¿no? No estoy seguro si seguía el movimiento o ya no, porque pues yo lo que pensaba más bien era en sacar a mi perrito, ¿no? Total que llegamos a la calle y ahí estaba toda la gente. Pues empezamos a comentar y pues estuvimos un rato ahí esperando a que no hubiera alguna réplica. Yo creo que a unos 15, 20 minutos me regresé a la casa y pues sí estuve ya muy al pendiente a ver que no hubiera una réplica, ¿no? Ahora, para esto ya había temblado unos días anteriores en la noche. Me acuerdo muy bien que estábamos en la recámara de tu tía y yo y tembló. Yo pensé que la ventana había aire o que estaba la ventana abierta porque la persiana se movía y Dora me dijo, está temblando. Entonces nos salimos bastante rápido. De hecho, yo andaba en calzones. Entonces, cuando me di cuenta que no traía pantalón, me regresé todavía a ponerme un pantalón. Y salimos y ahí estaban todos los vecinos. Esto fue como a las 11 o 12 de la noche, muy tarde. El caso es de que te platico esto porque yo creo que en base a eso no me espanté tanto durante el temblor, porque fue muy fuerte. O sea, el temblor fue realmente muy, muy fuerte. Yo cuando estaba allá abajo, pues sí, estaba un poco nervioso, me temblaban las manos. Yo no siento pánico, pero vamos, sí te espantas porque pues no es muy común que veas que las cosas se están cayendo en tu casa, ¿verdad? ¿Usted estaba en la Ciudad de México? Sí, mi nombre es Marian Vega García, estaba en la Ciudad de México el año pasado, el 19 de septiembre del 2017. Okay. Yo trabajaba para Médicos Sin Fronteras como promotora humanitaria.
Estábamos en la oficina, la cual se ubicaba en ese momento por la Colonia Doctores, muy cerca de la Colonia Doctores, y estábamos casi a 2 minutos para salir hacia Santa Fe. Para esto, en la mañana, ese mismo día, se hizo todo un simulacro en la Ciudad de México porque era una conmemoración de un año más por el sismo del 85. Entonces, pues Protección Civil, empresas y demás estaban como en toda esta situación de simulacro, ¿no? Y bueno, dieron casi para las 2 de la tarde aproximadamente y empieza a sonar la alarma. Pero como había sonado la alarma para el simulacro, la gente pensó, o mucha gente pensamos, que seguía siendo parte del simulacro. Y cuando nos dimos cuenta que estaba temblando, porque ya las paredes estaban partiendo, por lo menos en esa oficina, las paredes estaban partiendo, no pudimos salir de la oficina. Entonces quedamos atrapados alrededor de unos 30 a 40 personas, hombres, mujeres, mujeres embarazadas, personal de mantenimiento, justo en la oficina del Metrobús de la ciudad. Entonces, como no pudimos salir, nos tocó vivir todos los minutos del temblor juntos, en una sola pared, la cual también se estaba cuarteando, y nosotros sin saber, en el miedo y en la desesperación que te da de que eso no se acaba y tú ya quieres salir. Una vez pasando el temblor, recibimos ayuda por parte de Protección Civil, de ahí mismo de las personas del Metrobús, porque éramos la última oficina de ese edificio de 5 pisos, éramos el 6º piso, y nuestro último piso era con escaleras. Entonces ellos nos ayudaron a bajar porque sabían que no habíamos bajado, porque éramos los únicos distintos a todo el edificio. Todo el edificio trabajaban puro personal del Metrobús de la ciudad y nosotros éramos los únicos distintos, y sabían que no habíamos bajado. Para esto, en esa manzana o en esa parte de locales, estaba nuestro edificio, y pegadito estaba un gimnasio, y pegadito estaba otro local. Todos estaban muy juntos. La fachada del gimnasio cayó por completo, o sea, la gente alcanzó a salir por obra, por suerte de muchas cosas, pero la fachada se vino, y como eran edificios muy pegados, se sintió todo en nuestro edificio. Salimos, obviamente no había señal, era un caos de que nunca jamás en la vida había visto tanto caos. Yo soy foránea, entonces nunca había estado jamás en un terremoto, fue mi primer sismo. Y pues, ¿qué te explico el caos? O sea, sin semáforos, la gente empezó a ayudar a hacerle de viene casi, y fue una situación en donde las personas o sacaron la mejor parte de ellos o lo peor, porque también, como no había medio de transporte, mucha gente empezó a robar a la gente que iba caminando. Pero también me tocó ver otra gente que empezó a ofrecer su casa de forma inmediata, a dar agua, a dar alimento y todo. Entonces, en lo personal, yo no sabía si reír o llorar, o sea, no sabía cómo sentirme, con la preocupación de tengo que llegar a mi casa, porque yo vivía hasta el otro lado de la ciudad, y pues cómo iba a llegar, o sea, no sabía moverme, todo estaba colapsado. Nunca me había tocado que cuando llegaras a una estación de Metrobús, la gente te jalara para que te subieras, para que no te quedaras. Por lo general, cuando es hora pico, llegas al Metrobús, y si alcanzaste a subirte, qué bueno, y si no, también. Esta vez no era así. La gente iba a parar en las sillas para que cupieran más personas. Había niños que los iban cargando para hacer peso. Había personas con los choferes, cosa que no es permitido, pero había personas ahí también, para que cupieran la más cantidad de personas y llegaran a sus destinos una vez cuando habilitado ya el Metrobús. Me tocó caminar, me tocó peregrinar como muchos, y jamás se me va a olvidar, había un edificio que se abrió así y se veía los cuartos de las personas como si fuera casa de muñecas. Todo se veía, cama, roperos, sábanas, todo. Yo, para llegar a mi casa, tenía que pasar por el multifamiliar de Tlalpan.
no sabía, me acuerdo y de verdad se me hace un nudo en la garganta porque se siente tanta cosa de quieres quedarte para ayudar, pero no sabes si tienes que llegar a tu casa y no sabes si regresar porque tú también tienes miedo y sientes y ves la tristeza de la gente. También vivía muy cerca del Repsamen y no sabía, o sea, yo colapsé. No me sentía, para ser sincera, por primera vez en mi vida apta para salir y apoyar porque yo veía por redes sociales y lloraba. O sea, yo no salí en 15 días porque tenía la psicosis de que iba a volver a ver otro sismo y no sabía qué hacer. Se suspendieron muchas cosas del trabajo, se sentía el dolor, se sentía la tristeza. Al mes, más o menos, se reanudaron trabajo en oficina y salimos otra vez a calle a ayudar a la gente, porque pues, trabajaba en Médicos Sin Fronteras, a dar apoyo a la comunidad. Y se sentía la tristeza, o sea, podía sentir el ambiente que la gente estaba, una, enfocada en la gente necesitada y la otra triste. Y jamás se me va a olvidar esa sensación de una ciudad tan grande como la Ciudad de México, triste, porque así se sentía, era un dolor genuino, era un dolor de sociedad y todos por completo, sin importar esfera social ni nada, se sentía esa impotencia, ese dolor y fue algo que jamás en la vida se me va a olvidar, que no, una experiencia cero recomendable. Y bueno, no sé qué más quieras saber, qué más quieres que te cuente. Después del sismo, ¿usted se mudó para Querétaro inmediatamente? No. Pasó el sismo y todavía me quedé tiempo. El sismo fue en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Me quedé 8 meses. Y me tocaron otros sismos pequeños, entonces era inevitable pensar en qué otra cosa se cayó. Sí. Era inevitable pensar qué colapsó, ¿no? Entonces la gente que es de ahí de la ciudad y está acostumbrada a eso, pues lo veía normal y decía, ay, no pasó nada. Pero yo decía, imagínate, o sea, yo estaba esperando ver el siguiente edificio que se caía, ¿no? Y era imposible pensar en las familias del multifamiliar de Tlalpan que todavía no tienen dónde vivir, qué han de sentir, o los edificios que quedaron así en cinta roja en la Roma, en la Condesa y en otros puntos, con este sismo ahora sí se caen. Mi casa en aquel entonces estaba en una parte alta del sur de la ciudad y dicen los vecinos que cuando fue el sismo podías salir al techo y veías el humo de la ciudad, de los edificios que sí se habían caído cuando fue lo del 19. Cuando ellos vieron que salía un mito de los edificios, ellos mismos decían, esto está muy feo, esto es como el del 85. No. Pero no es para que llores. No, pero sí me entristece bastante. Sí. ¿Qué otra cosa que ha pasado? ¿Tuvo algún impacto en, por ejemplo, su familia o en algunas otras cuestiones personales? Bueno, a mí me generó psicosis, o sea, yo no dormía a gusto y dormía con todo cerca, así de que teléfono, bolsa, zapatos, tenía premaleta, porque en verdad me causó mucho shock, mucho conflicto. Escuchaba la alarma y era una tensión así de esto no está bien, no está bien, o sea, era algo que ya no podía controlar. Yo ahí me di cuenta que necesitaba capacitación porque me bloqueaba de cómo reaccionar, o sea, se me olvidaba cuál era una pared de seguridad, cuál era el punto verde, se me olvidaba porque me daba mucha tensión, porque como no pude salir la primera vez que me tocó un sismo, de esta tampoco voy a salir. Sí me costó mucho trabajo. En mi familia pues no hubo como ningún daño porque yo vivía nada más allá en la ciudad, pero fue una reacción inmediata, ¿no? De mi familia por fuera de, es que no contestas, si es que vimos una televisión, es que no había señal, estaba bien noche, en muchos lugares se fue la luz y demás. Entonces por parte de ellos
pues se creó esta preocupación de que vemos en las noticias que se cayó tal cosa, que tales colonias están colapsadas, todo esto. Pues, ¿cómo estás? Qué miedo, qué feo, ¿no? Todo bien, que tienes, que necesitas, y era llorar con ellos, es de que estuvo bien feo, es que si yo te contara lo que vi, ¿no? Hay una imagen que se hizo viral, que es la de pedir silencio. Yo pasé cuando estaban todas las personas pidiendo silencio. Y me acuerdo que me detuve porque se sentía ese cállense todos. Y no era, no es que es una cosa que no sabes qué hacer, o sea, te lo juro que no sabes qué hacer. Si no estás acostumbrado a eso, sí te choqueas, sí te paniqueas por completo. Esa sería toda la historia. No sé qué otra cosa que más quieras saber. Sí. ¿Sí? Bueno, mira, en el 85 yo vivía en Ecatepec y allá realmente los temblores no se sienten porque el tipo de suelo es muy duro. Entonces, digamos que en el momento del sismo lo viví como en blanco. O sea, porque de hecho hasta estaba dormida, no lo sentí, nunca me espanté con él, ¿no? Más bien el impacto fue social, porque pues ya que prendes la televisión y empiezas a escuchar todo lo que sucede, de que una ciudad a la que pues siempre visitaba con mucha regularidad, pues estaba en caos. Entonces pues no me fue posible estar en la ciudad. O sea, fue como un sentimiento de que ese lugar al que siempre puedes acceder sin problema, pues hoy está bloqueado, en ruinas, está sufriendo pues todo lo que significan las pérdidas. Entonces pues lo veía solo por la televisión, no tenía acceso a la ciudad y ni quería venir, por supuesto, ¿no? Es un asunto de, ay, no, mientras más lejos, mejor. Entonces, el primer temblor más bien fue, así como te digo, una tristeza social, ¿no? Por lo que estaba viviendo mi querida ciudad. También como no sentí lo que era un temblor en ese momento, realmente no transformó mi vida, no fue algo impactante que me causara miedo o estrés. O sea, no hubo un cambio relevante, más bien la tristeza de ver pues lo que sucedía con las demás personas. Pues todas las personas que de alguna forma sí fueron afectadas en el 85 se espantaban terrible. Entonces terrible a ponerse histéricas, cuando estaban los temblores lloraban, gritaban, y para mí era un poco complicado entender, bueno, pasa, ¿no? Pero bueno, pues luego ya de que me decían que una hermana había fallecido en el temblor, o que alguien había quedado atrapado, o que había visto pues los daños, pues sí ves el daño psicológico que te dan las personas, ¿no? Pero pues la verdad, afortunadamente no lo viví tan de cerca y no es el mismo impacto, ¿no? De verse afectado. Y bueno, como te digo, era tan joven que pues como que veo las cosas más de lejos y como que la vida es más sencilla, ¿no? En donde sí hubo un impacto fuertísimo fue en el del año pasado. En ese, bueno, pues ahí sí lo sentí en vivo a todo color y con toda la intensidad. Fue muy impactante. Mi reacción fue totalmente equivocada a lo que los simulacros nos han enseñado que debemos de hacer. De hecho, creo que los simulacros pues no nos habían estado preparando tan bien, no eran tan claros. Yo no lo tenía así tan claro. Y además, como ya unos minutos antes habíamos hecho un simulacro y estaba en un primer piso, dije, claro, que alcanza a salir, o sea, no tengo ningún problema. Pero el problema básicamente es que empezó a temblar tan fuerte, la tierra se movía tan fuerte que
que no puedes caminar, o sea, das un paso y la tierra te regresa a dos, pierdes el equilibrio, el miedo se apoderó de mí y las piernas me empezaron a temblar, entonces entre el temblor y mis piernas todas llenas de miedo, pues no podía caminar. No había luz, se fue la luz, entonces no veía ni siquiera cómo caminar. O sea, se volvió un caos, la gente se empieza a panicar, empieza a ver gritos, llantos, empujones, y pues por supuesto que no nos ayudamos, ¿no? O sea, lo que debí de haber hecho fue replegarme las zonas de seguridad y esperarme como las machas a que terminara el temblor. Pero mi reacción fue equivocada totalmente. El punto es que cuando logré salir del edificio, como me caí, pues me dolía todo el costado derecho. Empecé a pensar en toda mi gente. Mi hijo estaba en el edificio y dije, espera, si llega, ¿no? Como yo estaba en un primer piso, pues bajé antes que él, yo estaba en el tercero. Y bueno, ya que llegó, nos dimos el abrazo más hermoso que he recibido, ¿no? O sea, fue una alegría verlo, que todos estábamos vivos, estábamos bien. Y bueno, pues ya llegamos a la casa Edgar, Erika y yo. Liz ya estaba aquí en la casa y bueno, afortunadamente todos estábamos bien, ¿no? Liz, casa, nosotros, no hubo daños en mi casa, afortunadamente. Y bueno, pues no había luz, entonces estábamos incomunicados, no había internet, estábamos totalmente fuera de comunicación. Sí. Ya después en la noche estaba aquí en mi cama y pues, oscuras totalmente, y lo único que se escuchaba eran ambulancias, helicópteros, pero todo lo demás en silencio. Entonces, hoy ahí me dio mucha tristeza y me acuerdo que lloré, me daba mucha tristeza por toda la situación, ¿no? O sea, cada que pasaba una ambulancia, pues me imaginaba que seguramente alguien estaba herido, que iban a recuperar a alguien. Tanto que se conoció, ¿no? Así de que había habido muchas caídas de edificios. Entonces, de veras, cada ambulancia que pasaba o sirena era la señal de que estaban atendiendo a alguien. O sea, ¿cuál era su ocupación? ¿Cómo vivió el sismo y qué repercusiones tuvieron en su vida personal? Bueno, yo trabajaba en el Hospital Central Militar como enfermero y tenía el segundo turno. Estaba en la delegación Naucalpan, no fue afectada por el sismo. Yo recuerdo bien ese día porque nosotros estábamos rentando un cuarto en un edificio de 4 pisos en el quinto, es decir, vivíamos en la azotea. Entonces, cuando ocurrió el sismo, pues era muy temprano, eran las 7 y fracción. Estaba levantándome y mi esposa me dice, Ricardo, ¿qué pasó? Está temblando. Empezamos a escuchar las sirenas. ¿Qué pasa? De un lado para otro. Le digo, oye, yo creo que sí ocurrió algo. Y quisimos prender la radio, no había radio, tele menos. Le digo, yo creo que me voy a trabajar. Que pues en el Hospital Central Militar siempre se activa, en el ejército se activa el DN4, que es el auxilio en el caso de desastres. Entonces, pues me fui. Todavía no era mi hora de entrada, pero le digo, tengo que ir, aquí no pasó nada, tú estás bien. Y cuando llego al hospital, pues era un caos. Estaban llegando pacientes que no eran militares. En el Hospital Central Militar se atiende solo militares y personas civiles, sí, pero en consulta externa. Pero estaban llegando de todo tipo. Dije yo, qué bueno que me invito, se van a necesitar. Sí, llegué a la sala y luego me dijeron, ¿de qué estás? No, pues estoy de segundo turno. Dice, pues bájate, ¿con quién estás? Nada más hay 2 por turno.
en salas, en una de las salas. Y pues ya ahí estuvimos, no, se recibió así de gente. Todavía no había visto yo imágenes ni nada, absolutamente, nada más era la adrenalina del momento, ¿no? Y de lo que estaba ocurriendo y lo que contaban las personas que iban llegando. Pero cuando empezaron a pasar imágenes en el periódico, en la tele, los relatos sí se siente una emoción de frustración, de dolor, de pena, de muchas emociones bien fuertes. Se terminó mi servicio ahí en urgencias y me subí a mi sala. Dije, no, pues ya estuvo. En la sala me tocó la réplica para tomar signos vitales a los pacientes. Hay un aparatito que se llama baumanómetro, pero especial, tiene su base y tiene rueditas. Cuando estaba tomando la presión a uno de los pacientes, ay caray, sentí como que me mareé y veo mi carrito y ya iba caminando, ya se iba alejando el carrito por el movimiento. Entonces me quité el manómetro y me salí y ya empezaban a querer correr mis pacientes. Le digo, no, espérense, pues en ese caso todavía no había mucho la cultura de las evacuaciones y todo eso, pero en ese caso no alcanzas a llegar, estábamos en el segundo piso, pacientes que no se pueden mover, que están con suero o que tienen alguna cosa, con sondas. Entonces lo mejor es quedarse en esa parte y utilizar los quicios de la puerta según teníamos las instrucciones. Entonces espérense, no pueden salir. Y en eso veo bajar a un paciente con bata, con su suero aquí en la mano, y se aventó por una de las ventanas. O sea, así del segundo piso. Lo malo que él no sabía que ese segundo piso daba hasta el sótano. Entonces no fueron 2 pisos, sino que fueron 3 prácticamente. Pues se mató. Y eso, pues bueno, sí impresiona. Sí deja impresionado. Tanto que se tienen todos los síntomas del trauma estrés postraumático. Estrés postraumático clásico. Tienes pesadillas recurrentes. Mi pesadilla que más recuerdo es de que en el hospital central militar hay una chimenea alta, más alta que el edificio es de 6 pisos, pero la chimenea rebasa los 6 pisos. Entonces yo me imaginaba en un solario está en el segundo piso y es donde salen los pacientes a tomar el solecito, a distraerse, pero se alcanza a ver la chimenea. Entonces mi pesadilla era, veía cómo se movía así la chimenea, y o sea, se venía así contra nosotros, se venía, y eso me ponía pues nervioso. Ay, ¿qué pasa? Ya me volví a dormir. Entonces yo no estuve en el movimiento, en la destrucción de todos los edificios y todo eso, y me afectó de esa manera. Yo no quiero pensar cómo fueron afectados los que estuvieron a punto de morir o que sobrevivieron y estuvieron a punto de ser aplastados por los edificios, o que estuvieron en los rescates ahí directamente. Yo pienso que deben haber sido afectados mucho más que mi persona. Y eso es lo que yo les puedo contar. Lo demás pues está en los diarios: muertos, destrucción de edificios. Todo eso te impresiona, estés donde estés, incluso estando en otro estado, enterándote de que caray, ese edificio yo lo vi en algún momento. Los edificios estos de, ¿cómo se llamaban los complejos esos? Unos edificios ya con muchos años se derrumbaron. El hospital de La Raza, con cientos de médicos a punto ya de graduarse, clases, en fin, terrible. Sí, todo eso es terrible de recordar. En mi vida personal, pues bueno,
ya no tomo, yo ya no le doy yo ya no le quito crédito a los simulacros, porque sí sirven, estar mecanizado, que esté mecanizado tu actuar en una situación de desastre es necesario, te libra de muchas cosas, conocer las partes fuertes del edificio donde vas, cuando van a una fiesta, a un antro, revisar, lo primero que deben de revisar es la salida de emergencia, que no tenga candados, que esté libre pues para pasar, saber dónde están los extintores. Casi nadie lo hacemos. Yo desde entonces me fijo en todo eso, porque te puede salvar la vida o puedes salvar la vida de otra persona. Entonces es agradable a sentir esa impotencia de no poder salvar a nadie y quedarte por ahí, perder la vida. Así es. Ese es lo que les puedo contar. Muchas gracias. No estoy... ¿Puede decir su nombre? Ricardo Hernández Piña. Muchos mexicanos sufrieron en esta tragedia, pero cabe resaltar que no solo fueron los que estuvieron ahí cerca de edificios o estructuras que se cayeron, sino todos los que estuvieron fuera del estado o familiares que no estuvieran ahí, que pues no sabían de sus seres queridos, y pues sí, es eso básicamente. Bueno, por otra parte, muchos mexicanos se unieron para rescatar a todas las personas que estaban enterradas entre los escombros, y pues cabe resaltar la solidaridad y la fraternidad, hermandad del pueblo mexicano. Creo que, Al realizar este documental, mi equipo y yo pudimos comprender la historia de una forma distinta, analizando a la población en sí y no tanto a los eventos que no la involucran de una manera cotidiana. Aquí estudiamos una catástrofe que involucra a todos los mexicanos de forma directa o indirectamente. Sin duda fue una forma muy interesante de investigar, dialogando y buscando por nuestros propios métodos y no tanto a través de unos textos o de información ya definida. Buscamos y analizamos información de una manera más independiente. También estudiamos un caso, una catástrofe, un evento que es muy importante para nuestra vida diaria, que podemos ver si tan solo salimos un poco a nuestra ciudad, en especial nosotros que vivimos en la ciudad de Querétaro, que está enormemente influenciada por gente que después de los eventos catastróficos ha tenido que emigrar.